Ya, partí grabando la clase por si acaso cualquier cosa. Desde aquí van a poder ver en el video de la semana. Ya, como les dije la semana pasada, el trabajo final va a ser un trabajo en grupo de 2 a 4 personas y la idea es que me hagan llegar los grupos lo antes posible porque este trabajo se va a dividir en dos partes. Una que es el primer avance y otra el trabajo final. ¿Qué busco o qué quiero lograr con este trabajo? Es que utilicen el DSM-5, que es un manual de diagnóstico que les voy a enviar al finalizar la clase hoy día, la voy a subir al iAula, y que a partir de los criterios que aparecen en ese manual, que es el manual de diagnóstico clásico de enfermedades psicológicas psiquiatras, también está el CIE-10 por si acaso, que es el de la Organización Mundial de la Salud, el DSM, el de la Organización de Psiquiatría y de Salud Mental de Estados Unidos, puedan generar un caso, alguna situación que ustedes conozcan, que hayan leído, que les haga sentido en su historia familiar, de una persona que haya tenido algún trastorno alimentario de la ingesta de alimentos y cómo esto lo fue afectando tanto a nivel nutricional como psicológico. No quiero que hagan un tratamiento por si acaso. Simplemente que se analice el caso y que ustedes puedan diferenciar entre los distintos trastornos. Por lo mismo, lo que les voy a pedir, si es que avanza la página, aquí está. Les voy a pedir 3 cosas o 3 elementos que les voy a pedir para la evaluación. Uno es que construyan una situación. O sea que que construyan una situación. A ver, disculpen que Profe, no se ve. no se ve, no están compartiendo pantalla o se No, ve no muy se ve. pequeño. No se ve mi computador. No, no se ve. Nada, ya. Su función de compartir pantalla está en pausa, Solo gracias. se ve usted. Ya, y yo estaba viendo el Power. ¿Así se ve el Power o tampoco? ¿Y ahí? Profe, no hace nada. Nada, ya. Profe, tal vez si salimos y volvemos a entrar. No, pero dejen dejar de compartir pantalla y... Nueva función. ¿Y ahí? ¿Ahora sí? Ahí Sí. sí, profe. Ya, perdón. Bueno, esta es la parte de la situación. Y estos son los 3 elementos que les voy a pedir. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cuál es su correo? Guillermo.fernández y bueno, @upla.cl. Gracias. Ya, Micaela. Ya, les voy a pedir 3 elementos. Por uno, que me desarrollen una situación. Puede ser ficticia o real, no tiene... Ustedes eligen, pueden buscarla de una serie de televisión, de algún caso clínico que encuentren en internet o de alguna situación que ustedes conozcan, sea familiar o de un amigo. Y la idea es que, y eso es lo que vamos a evaluar en 2 semanas más, que la situación sea lo más contextualizada posible, es decir, que tenga una cronología que más o menos defina los síntomas y cuál es el deterioro para la persona que está teniendo estos síntomas. No sé hasta ahí si se entiende o no, pero ese es el primer elemento que vamos a evaluar y esa va a ser la primera nota. Posteriormente, que va a ser para la segunda parte del trabajo, quiero que definan 3 elementos claves para el diagnóstico. Como les voy a mandar el manual de diagnóstico, ahí aparecen cuáles son los elementos claves. Si ustedes me dicen, pensando en una enfermedad alimentaria, que la persona que ustedes están describiendo la situación tiene una anorexia nerviosa,
el manual dice cuáles son los elementos que definen cuál es la anorexia nerviosa, pero esos elementos tienen que tener coherencia con la situación que me escribieron al principio. O sea, no me pongan 3 criterios, sino que cómo esos criterios se relacionan con lo que ustedes describieron. Y en último término, lo que les voy a pedir, por ejemplo, desde un ámbito más específico de su expertise, es, por ejemplo, ya una persona con anorexia nerviosa, que tiene bajo consumo de alimentos, de carbohidratos, vitaminas, ¿cuáles son los efectos a nivel nutricional que produce ese bajo consumo de vitaminas, carbohidratos, de nutrientes esenciales para la vida, y qué efectos puede tener en la vida diaria esa persona y cómo puede deteriorar su vida diaria? Ese es el trabajo con que vamos a evaluar el curso. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Les queda claro? Profe, ¿puede repetir lo del avance? Ya, en el avance es el primer, como ustedes ven, criterio de evaluar, hay 3 elementos. El avance es solo el primer elemento, el que ustedes construyan una situación contextualizada. Esta puede ser real o ficticia, no tiene por qué ser, qué sé yo, no tiene que haberles pasado a ustedes o a un familiar, pueden haberlo visto en televisión, buscarlo en internet, la descripción de alguna persona que haya sufrido lamentablemente alguna de las 8 enfermedades que están catalogadas en el DSM-5 como enfermedades, trastornos alimentarios o de la ingesta de alimentos, y que la situación que ustedes describan tiene que tener 3 elementos bien específicos. Uno, una cronología clara, o sea, que la persona que lee, en este caso yo, entienda cómo fueron ocurriendo los hechos. En segundo lugar, que haya una sintomatología clara, que sea una persona para diagnosticarle bulimia, perdón, anorexia más que bulimia, tiene que haber una baja considerable en su masa muscular, una baja de peso ostensible, es un elemento básico de la sintomatología. Y en tercer lugar, ¿cómo afecta su vida diaria? Como le expliqué la semana pasada, todas las enfermedades mentales, el criterio que define entre un rasgo de personalidad, una forma de ser, un estilo de vida, a una enfermedad, es que ese rasgo termina afectando mi funcionalidad en la vida diaria. Una cosa es que a lo mejor yo sea perfeccionista para hacer mi trabajo y antes de entregarle un trabajo a un profesor, revise toda la falta ortográfica, revise si tienen las tildes o no tiene, si las comas están bien puestas. Y otra cosa es que si no hago esa revisión ortográfica, no hago esa revisión de comas, no puedo dormir, qué sé yo, me sale un herpes, me da una crisis nerviosa y me da un ataque de pánico por no haber podido revisar la ortografía de un trabajo. O sea, la gran diferencia entre una enfermedad mental y un trastorno y un rasgo de personalidad tiene que ver con cómo afecta mi vida diaria. Entonces, la situación que ustedes me describen tiene que tener una cronología para que yo la entienda, una sintomatología y cómo eso afecta la vida diaria de la persona, de la situación real o ficticia que ustedes están describiendo. No sé si quedó claro. Sí, Ya. solamente de la persona, no tiene Tam- nada que ver con el entorno tampoco. por supuesto, dependiendo de la enfermedad que elijan. Por ejemplo, el entorno familiar, cómo afecta a la familia, qué sé yo, si está en una relación de pareja, si tiene hijos, cómo cuida a los hijos, dependerá de la situación que ustedes describan. Entonces viene la contrapregunta. ¿Ustedes creen que puedan hacer esto en 2 semanas? Micaela me plantea que sí.
Duncan me dice que no. Camilo no. No creo. ¿Por qué no creen? ¿Cuál es la dificultad? Duncan, mira, yo no tengo ningún problema en dar un mes. El tema es que en un mes más se termina el semestre, literalmente. Y yo solo estoy pidiendo el punto 1, no los 3 puntos, por si acaso, para 2 semanas. No sé lo que sin... En 2 semanas es el avance, es solo el punto 1, la construcción de la situación, no definir los elementos diagnósticos y no definir los efectos de la nutrición de la persona, por si acaso. Sí, pusieron un punto, sí, el trabajo es para el mes completo. Ya, Carolina me hace una muy buena consulta. Ya, no se preocupen, quizás yo no fui lo suficientemente claro de que el avance era solo el primer punto y los otros dos el trabajo completo. Recuerden que les dije que él iba a hacer un trabajo y que ese trabajo iba a ser 2 notas, que es lo que me exige la carrera. Más bien dicho, lo que exige la Universidad de Playa Ancha. Ya, ¿en qué formato se hace el trabajo? Después de la entrega, y después, exacto, Ignacio. La entrega del primer avance es una nota y claro, ¿por qué elegí solo el punto 1? Porque el punto 1 es la clave para poder hacer bien los otros 2 puntos. O sea, si el punto 1, por ejemplo, qué sé yo, alguno de ustedes tiene una nota 4, le va a afectar la otra nota si no le hago cambio. Entonces, me parece esencial que ese punto lo tengan muy bueno para que el resto de la evaluación esté muy bueno. Enviaré correcciones. Sí, a ver, por supuesto que voy a Daniela Campos. Por supuesto que voy a enviar correcciones, esa es la idea. O sea, no les voy a dejar el trabajo sin evaluar o sin decirle en qué está bien o qué podría mejorar, porque no tiene sentido hacer la evaluación en 2 partes. Y en relación al formato, la verdad es que en psicología tenemos un formato que es bien pesado, que se llama el formato APA, pero a mí no me gusta usarlo de forma tan indiscriminada o formato de, qué sé yo, de artículo de revista científica. Mientras la primera parte no sea más de una plana con una letra, qué sé yo, Arial, Times Roman, Calibri, de las más tradicionales, no me pongan una letra gótica que me cueste leer, y que no supere el tamaño 11 y que no sea más chica que tamaño 10. Yo no uso lentes de adorno, en verdad soy medio cegatón. Me basta como formato, que pongan el título, los nombres del integrante del grupo para poderlo identificar y las diferentes y el desarrollo. Como va a ser un punto con que nos, como es la contextualización de la situación, que no sea más de una plana, una página, como se diría. Ese es todo el formato que voy a exigir, no voy a pedir nada más complejo que eso.
A ver, lo puede, como pregunta Micaela, no hay que exponerlo, solo enviarlo. Y yo prefiero Word porque les puedo poner los comentarios con mayor facilidad. En PDF también le puedo poner comentarios, el tema es que quedan como nota autoadhesiva y no sé si es fácil o no verlo después. Ahora si alguien lo quiere mandar en PDF, para mi trabajo el que lo manden en PDF en Word no genera mucha diferencia. A ver, Khalid Labraña, si todos los enviantes o basta, con que me lo envíe uno de los integrantes del grupo basta, mientras aparezcan los nombres de todos los integrantes, o sea, adivino no soy. En el trabajo, por favor, que vayan los nombres de todos los integrantes. Pero con uno que me lo envíe al correo, basta y sobra. En relación a los ejemplos, un caso no he dado ningún ejemplo en ningún caso. Y sí, me lo mandan al correo. Los integrantes eran entre 2 y 4 integrantes. Cuando dije trabajo grupal, es de 2 a 4 personas máximo. A ver, voy a dar un ejemplo. Parece que a Bianca le daría. Voy a dar un ejemplo con otra enfermedad, con la depresión. Por ejemplo, qué sé yo ya. Catalina es una joven de 17 años que las cuales sus padres se separaron hace 2 años atrás, pero que aún mantiene la esperanza de que sus padres vuelvan a una relación amorosa y dejen de estar separados, pero esto cambia cuando se da cuenta que su papá empieza una nueva relación y al partir de esta nueva relación empieza a perderse las visitas que tiene con ella, deja de salir con ella y esto ha producido esto produjo un efecto importante en Catalina. Sus amigas notaron que dejó de hablar con ella, dejó de juntarse, de participar en grupos, iba, estaba en el equipo de básquetbol del colegio y dejó de ir al equipo de básquetbol, se le nota distraída en clases, ha bajado el rendimiento escolar y cuando tanto los profesores como su mamá le han hecho notar esto, Catalina no muestra mayor interés, también tenía una relación de pareja con su compañero Cristóbal, pero la relación de pareja ha disminuido fuerte, o sea, más que disminuido, se ha quebrado ya que Catalina dejó de mostrar interés por Cristóbal, no habla con él, no conversa, por lo cual Cristóbal cree que lo terminaron. Además, Catalina en algunas clases lo que llamó la atención y que hizo que la mamá llevara a la niña al psicólogo es que empezó a tener ataques de pánico durante las clases en la casa sin ninguna situación que ameritara dicho ataque. No es que apareciera un ratón, una araña, sino que simplemente de repente estaba en la casa comiendo o viendo televisión y se ponía a llorar, no lograba explicar, sentía un dolor en el pecho y eso empezó a afectar no solo la salud mental de la niña, sino que la mamá pudo darse cuenta de que algo grave le estaba pasando. Esa, por ejemplo, sería una contextualización. Tiene un sentido de temporalidad, ustedes lo pueden mejorar, o sea que partió desde hace 2 años atrás y que ahora está reventando. Tiene la sintomatología
por ejemplo, el tema de la anedonia, o sea, pérdida del gusto por cosas que antes le daban placer, la disminución en las relaciones sociales, la dificultad para explicar su propia emocionalidad, el descontrol emocional y el ataque de pánico. Y esto ha tenido un efecto tanto en las notas como en el grupo de amigos, relación de pareja y relación madre-hija dentro de la familia, como los efectos de la persona a nivel más social comunitario. Eso mismo tienen que hacer, pero con una enfermedad del ámbito, un trastorno alimenticio, alimentario en verdad, es el nombre exacto que le ponen. Son 8, pero en general los dos más comunes para la mayoría de nosotros son tanto la anorexia nerviosa como la bulimia, porque los otros son más complejos. Por ejemplo, hay uno que se llama pica, que hace referencia a cuando las personas comen cosas que no son nutritivas y que le hacen daño y que no tienen una edad, la edad del desarrollo para explicarlo. Voy a poner un ejemplo. Si un niño de 2 años se mete un lápiz a la boca, le empieza a masticar y se lo empieza a comer, no es un problema de salud mental porque los niños a esa edad están con mucha exploración bucal, entonces se entiende de que muerdan un lápiz, se lo puedan comer y no hay un problema, por así decirlo, psiquiátrico, psicológico a la base. Si lo mismo lo hacen una persona de 30 y tantos años, se considera que ahí podría haber un problema a la base porque está comiendo cosas que no son nutritivas y que le hacen daño a su cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, si alguno de ustedes se arriesgara con una enfermedad tan compleja, los felicitaría, pero la verdad es que les costaría más. Creo que la anorexia y la bulimia son como las dos más conocidas y las que les sería más fácil, quizás por una mayor amplitud cultural en el desarrollo del ataque de ambas enfermedades, el poder verla y observarla y hacer un caso medianamente coherente para poder hacer la segunda y tercera parte de este trabajo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Aprovechen, chiquillos. No, no, Sebastián, no hay que desarrollarlo ahora. De hecho, el trabajo es parte del trabajo final del curso. O sea, ahora le estoy mostrando la pauta para ir resolviendo cualquier duda para que quedemos claros de qué es lo que estoy buscando y con qué lo voy a evaluar. Ahí, Sebastián, pon tu nombre y que estás presente porque eso recuerda que ese es el respaldo que tengo cuando hago las listas de asistencia. ¿Alguna otra duda, consulta? Sí, sería para el 4 de agosto, antes de entrar a clase, y así ustedes me dan una semana para poder revisarle y enviarles la retroalimentación, para que por lo menos de la base de esa retroalimentación puedan trabajar hasta el 21 en hacer el trabajo. Miren, para los que nunca han visto el DSM-4, perdón, este es el DSM-5, que se los voy a enviar. Este es guía de los criterios de diagnóstico del DSM-5. Y dentro de todos los trastornos que hay,
están los alimentarios y de gestión de alimentos, que serían 8. El PICA, el trastorno de rumiación, el trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa. Y después viene el no específico al de atracones, el trastorno alimentario especificado no específico. Por si acaso. Y esos son los criterios que ustedes después van a usar para el punto 2 y 3 de... Micaela, no te entendí, la verdad. No sé a quién le pegué. No, le decía que no veía nada de lo que estaba hablando. Ah, no se ve. En este momento no se está viendo el documento que estoy mostrando. ¿No? No. ¿No? ¿Se ve el PowerPoint aún? Ya, Yo veo criterios a evaluar. ya, perfecto. Sí, pero el profe está hablando de lo otro, pues, de las Ya. enfermedades. Aquí, ¿ahora sí? No, ¿No? sí. Sí, profe, yo veo trastornos de atracones. Ya, perfecto. Ya, vuelvo. Esta es la guía diagnóstica que les voy a mandar. Está en PDF, guía de consulta a los criterios diagnósticos del DSM-5. Por si acaso. Y acá está el índice, todos los criterios diagnósticos, y en la página 189 están los trastornos alimentarios y de ingestión de alimentos. Y acá están los distintos. El PICA, y estos son los criterios para diagnosticarlo o no. Trastorno de rumiación, trastorno de evitación y restricción de alimentos, anorexia nerviosa. Y por ejemplo, ¿cuáles son los criterios para la anorexia nerviosa? Es que hay una restricción de la ingesta energética en relación a las necesidades, es decir, consumo mucho menos alimento del que necesito para mantenerme, lo que conduce a un peso corporal significativamente más bajo con relación a edad, sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Y aquí dice que es un peso significativamente más bajo, miedo intenso a ganar peso, engordar, y alteración en la forma que uno mismo percibe su cuerpo. O sea, personas que cuando se miran al espejo se siguen miendo gordas a pesar de que, sé yo mido un 83, pesara 50 kilos y me sigo viendo gordo. Ahí hay una alteración en la forma que me percibo a mí mismo y a mi forma corporal. Duncan, todavía el PPT. Sí, profe, aún veo los criterios de valor. Oh, chuta. Ahora sí que no sé cómo arreglarlo porque al parecer el resto sí está viendo el PDF. ¿O no? Sí, yo veo el documento. Duncan, tal vez tienes que entrar de nuevo. Ya me voy a salir. Ya, yo apenas entre porque en verdad no. Ahí sí que no sé qué hacer. Ya. Si se dan cuenta, los criterios diagnósticos son relativamente fáciles de incluir en cualquier historia. O sea, para el punto 2 y 3 posterior que vamos a ver. Incluso dice cuando es una bulimia leve, moderada, perdón, una anorexia nerviosa leve, moderada, grave o extrema. Lo mismo con la bulimia y o las otras enfermedades que son un poco menos comunes, como el pica, por ejemplo. Entonces, para 2 semanas más, yo lo que necesito es que me envíen la contextualización de la situación. No me gusta decirle caso, por eso le digo situación. Pero si ustedes están más acostumbrados a un criterio un poco más médico, la contextualización del caso, y esa contextualización tiene que tener una correlación temporal, o sea, una cronología clara, cuáles son los síntomas que se ven en esa cronología y cómo ha afectado
la vida diaria de la persona que es el centro de la situación que ustedes están hablando, además de su entorno más directo. Hasta ahí tenemos 100% de claridad, que no quiero pasar al siguiente punto si hay alguna duda, porque cualquier duda acá puede afectar su nota y eso es lo que menos quiero. Sí, Sebastián, voy a subir la pauta de evaluación. Terminando la clase va al aula virtual. Va con el manual, el DSM-5, el PPT, no, más que el PPT, sí, es que es un PPT con la pauta de evaluación. Y voy a subir el video, pero ahí se demora un poco más entre la conversión del video y el subirlo a YouTube, y después que me salga el link, ahí se demora un poquito más, así que espero hoy día, si no ya mañana le estarían viendo el video de esta clase. Ya, al parecer no hay más pregunta, consulta el tema, así que vamos a pasar o vamos a terminar lo de la clase anterior. ¿Dónde está? No, al parecer no está viendo. Ahora se ve este otro power, ¿no es cierto? Ya. Perfecto. Ahora vamos a hablar de una palabra que se utiliza muchísimo para explicar muchas enfermedades mentales, que está muy dado en el habla normal, pero que en verdad ni siquiera existe como trastorno dentro de los manuales de diagnóstico, que se llama el estrés. Ahora, básicamente, ¿qué es el estrés? Es la reacción del cuerpo frente a situaciones que necesitan mayor nivel de activación, sea física o mental. Para ponerlo blanco sobre negro, hasta antes de la pandemia yo jugaba un partido con mis amigos todos los martes, y ese partido me exigía mayor nivel de gasto físico que lo que normalmente hago. Yo soy psicólogo en general, aunque hago algunos talleres, yo trabajo en un colegio, aunque hago algunos talleres, mi trabajo implica mucha entrevista, entonces, en verdad, es un trabajo relativamente sedentario. Entonces, el partido de fútbol para mí es un nivel de activación física que no tengo casi nunca durante la semana. Eso es el estrés. El estrés es una reacción súper natural que casi que viene biológicamente desde nuestros ancestros animales cuando, qué sé yo, estabas de casa y veías un tigre diente de sable y tú lo que hacías era correr para que no te matara. Básicamente es eso el estrés, la capacidad y el equilibrio que está entre el sistema simpático y parasimpático para darte impulsos de energía mayor a los que normalmente utilizas. Y ustedes lo pueden poner en cualquier ejemplo. Mi cuerpo tiene una reacción de estrés cuando hace ejercicio físico, qué sé yo. Espero que no sea el caso, pero cuando tengan que entregarme el trabajo, la primera parte del trabajo, quizá alguno de ustedes se tenga que quedar hasta las 2, 3 de la mañana haciendo el trabajo. Eso implica un mayor desgaste físico y mental de lo que normalmente tendrían que hacer, porque espero que no estén siempre haciendo el trabajo hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, el estrés en primer lugar no es una enfermedad, es una reacción supernatural del cuerpo. Borré sin querer lo que me decía. De hecho, normalmente a nosotros nos hablan de la curva del estrés. En la actualidad, bueno, cuando yo estudié también,
se hablaba del distrés como el estrés negativo y el eustrés como el estrés positivo, o sea, la capacidad de que esa activación te permita ser mucho más funcional en tu espacio laboral, familiar, y que no implique una mayor carga y cuando te sobrepasa el estado de activación se convierta en estrés. Ahora, como dije, el estrés no existe como enfermedad propiamente tal, sino que no me ayuda el power. Ahí sí. El estrés o las concepciones erróneas del estrés, primero que no es, como les decía, no es una enfermedad o algo negativo, es una reacción normal del ser humano. Y que en general, cuando se producen trastornos, que nosotros le llamamos estrés, en verdad quiere decir que nosotros hemos tenido un proceso de activación. En general, como yo soy psicólogo, lo veo más por el lado mental que físico, pero que hemos tenido procesos de activación o del uso de nuestra reserva energética desde como energía extra, muy sostenida en el tiempo. De hecho, en la actualidad, en el mismo DSM-5, si alguno lo quiere ojear, no solo la parte de la parte alimentaria, se hablan de distintos trastornos, no se habla del estrés, y normalmente cuando alguien dice coloquialmente que me dieron una licencia por estrés, son todos los diagnósticos principales. Uno, depresión ansiosa, que básicamente quiere decir que procesos de ansiedad sostenidos en el tiempo han producido una serie de bajas energéticas que me impide mantenerme activo, no solo en el trabajo, sino en distintos ambientes, y los trastornos de adaptación, que quiere decir que soy incapaz de adaptarme a las condiciones emocionales, laborales, situacionales en las que me encuentro. Y esto le puede dar a una persona que porque los papás se separaron y se tuvo que ir a vivir con la mamá, niños pequeñitos que entran el primer día a la escuela y que van 6 meses en pre-kinder y siguen llorando y siguen sintiéndose mal y muestran cada vez más sintomatología, hasta personas que a lo mejor han mantenido un buen ritmo laboral durante un año y de repente por X motivo, normalmente eso implica el tratamiento más psicológico, lo que antes podían hacer súper bien empiezan a ser muy desastrosos en el trabajo, empiezan a bajar su rendimiento y básicamente se quedan sin energía. Normalmente cuando a alguien le da estrés se define como esas dos enfermedades, pero no es por el estrés, sino es por el esfuerzo sostenido durante el tiempo. Y una falsa creencia es que las personas que tienen estrés en general tienen pocas herramientas individuales, son débiles o son torpes. En general, casi todas las enfermedades mentales tienen un proceso psicosocial bastante más complejo. De hecho, la mayoría de ustedes, y me incluyo, somos capaces de resolver, qué sé yo, el 98 al 99% de los problemas de nuestra vida diaria con cierta facilidad. Somos súper funcionales en nuestros sistemas familiares, sociales, donde estamos insertos. Pero cuando ese 1%, algunos tendrán más herramientas, el 0,5%, algunos tendrán más problemas, el 2%, que no somos capaces de resolver, en general tenemos una red de apoyo que nos ayuda a resolver dichas dificultades. Tenemos amigos, tenemos familia, qué sé yo, como yo trabajo, tengo una red de apoyo del trabajo, donde nos podemos apoyar y facilitarnos cuando nos vemos con situaciones que nos superan individualmente. Entonces, solo cuando se combinan elementos individuales, situacionales, qué sé yo, una persona que se le muere un pariente o qué sé yo, en el trabajo despiden a mis 2 compañeros de trabajo y yo estoy asustadísimo que me vayan a despedir, por ejemplo, situacionales con individualidad, con elementos individuales, porque hay gente que a lo mejor el perder el trabajo no es tan relevante, para otros es perder su vida, hay las diferencias individuales, y sociales, por ejemplo, una cosa es perder el trabajo sabiendo que tienes amigos o una red que te puede ayudar a buscar trabajo con rapidez, a, qué sé yo, perder el trabajo y estar en otra región, no conocer a nadie, y que eso te obligue a viajar de nuevo a la ciudad de donde provienes. La combinación de hechos situacionales, individuales, con sociales, es lo que producen
las distintas enfermedades mentales y en este caso la depresión ansiosa, trastorno de adaptación, que sería lo que coloquialmente se llama estrés. Ahora, en relación a los trastornos alimentarios, o sea, en general, la mayor parte de la gente que tiene bulimia o anorexia tiene elementos muy ansiosos y, y estresores psicosociales bastante marcados. De hecho, hay una prevalencia bastante grande de depresión ansiosa con la anorexia y con la bulimia. Tanto es así que la bulimia y la anorexia, cuando yo les dije la semana pasada, yo estudié con el DSM-4, el manual de diagnóstico 4, ahora hace 2, 3 años salió el DSM-5, pero el DSM-5 se le agregó un apellido tanto a la bulimia como a la anorexia, que es nerviosa, porque se entiende que tiene un elemento ansiógeno bastante grande. Por lo mismo, el consumo de azúcares es súper grande en las personas que tienen trastorno del estrés, lo cual produce un doble problema para los cambios de estilo de vida o de dieta a nivel nutricional. Uno tiene que ver con que las personas con alto consumo de azúcar cuesta reemplazar eso a nivel de alimento, y dos, que tienden a recaer bastante en su antiguo estilo de vida. Y tienen una prevalencia muy marcada en la enfermedad de bulimia y anorexia, porque tanto la bulimia como la anorexia tienen un contenido muy exógeno, o sea, la visión externa de poco control, lo que aumenta el estrés, porque son personas que, como tienen una autoimagen lamentablemente errada de su cuerpo y se ven gordos, o sea, lo que bajen de peso, cada vez se presionan más para bajar de peso, y eso es lo que los va afectando definitivamente para que se vayan hundiendo en un círculo bastante negativo de la enfermedad. Hasta allí, ¿dudas, consultas con el estrés? O por lo menos quedó claro que el estrés no es una enfermedad, y que cuando alguien dice que está estresado tiene otra enfermedad psiquiátrica, o más que enfermedades psiquiátricas, que tienen otros trastornos que debiesen ser tratados de otra forma y no como estrés. ¿No quedó claro? No hay dudas. Me dicen no. Alejandro. No hay duda. Muchas gracias, Alejandra. Ya, gracias, Carolina. Por último, vamos a hablar de otra de las palabras más utilizadas, que es la depresión, cuando alguien habla que está deprimido. La verdad es que la depresión no es un solo trastorno, sino que existe un montón de trastornos que cuando yo estudié se llamaban del ánimo, ahora se llaman trastorno depresivo propiamente tal, porque plantean en la actualidad que tienen mucho más elementos que solo los estados de ánimo, que tienen características distintas y que están relacionados con ciertas emociones que lamentablemente son calificadas de negativas, como la tristeza, pero que para hablar de depresión no solo tenemos que estar como anclados en la tristeza o en el llanto, sino en falta de energía, en la anedonia, y en los casos más graves hay una disociación del tiempo. La gente, si alguno de ustedes o alguno de ustedes conoce a alguien que tuvo depresión, a las personas que tuvieron depresión les cuesta mucho recordar o hacer una línea cronológica de lo que le pasó cuando padecían este trastorno. Les cuesta muchísimo. Porque uno de los efectos de la depresión, sobre todo la endógena, es que las personas van perdiendo tanto la capacidad de armar un discurso lógico como la disociación del tiempo. Y ellos dicen, no, pasó un ratito, y ese ratito pueden haber sido 3 semanas, como al revés. Algo que sintieron muy largo puede haber sido muy corto en tiempo específico. Muchas gracias, Camilo. La verdad es que el dato de la epilepsia
no lo tenía, no tenía idea. Yo de hecho, la epilepsia en general, para que veas cómo ha avanzado el tiempo, cuando yo estudié el tratamiento que tenía más resultados, tengo 36 años nomás por si acaso, el tratamiento que tenía mejores resultados con la epilepsia era la ablación del cuerpo calloso del cerebro, es decir, que separaban los dos hemisferios, el mecanismo de conexión de los dos hemisferios cerebrales, y entonces si yo tenía epilepsia en el, qué sé yo, me daba la descarga epiléptica en el hemisferio izquierdo, el derecho seguía funcionando y era súper funcional. Producía otra serie de problemas, pero claro, deja de tener la peor parte, por así decirlo, la parte que asusta más a la gente sobre la epilepsia, que son las convulsiones. Pero no sabía que existía una dieta en relación a bajar los niveles de azúcar. Si hay si tienes algún artículo sobre el tema, te pediría que te diera el tiempo de enviármelo a mi correo para pegarle una ojeada, porque tengo estudiantes en el colegio donde yo trabajo que tienen epilepsia y hay algunos que han sido que han tenido poco resultado con los tratamientos farmacológicos más tradicionales. Entonces es buena a lo mejor una dieta con baja azúcares podría ser bastante interesante para ellos. Ya. Continúo con la depresión. De hecho, si ustedes en el DSM-5, si alguno ojea, existen en la actualidad 7 trastornos depresivos. Cuando yo estudié eran más de 15. Estaba la ciclotimia, la distimia, que se han ido eliminando, se han ido agrupando dentro de otros trastornos. Ya. La verdad es que uno de los mayores errores en el habla común, por lo menos lo que me ha tocado enfrentar, es que la gente cree que las depresiones son todas iguales. La verdad es que existe una gran variedad de formas de depresión y que tienen efectos muy distintos en la persona y muy difícil y muy distinto de tratarlo, y cómo el grupo apoyo puede ayudar a esas personas. Muy distinto a una depresión ansiosa, que es lo que antiguamente llamábamos estrés, con una depresión profunda o endógena, frente a una ciclotimia o un estado depresivo adaptativo o un estado depresivo por una situación, por ejemplo, por duelo. Son elementos muy distintos y se trabajan de forma distinta. Entonces la depresión no es igual, no a todas las personas le hace bien lo mismo. En segundo lugar, las personas que tienen depresión, nuevamente, y esto es muy común lamentablemente en las enfermedades de salud mental, no le da a las personas más débiles o con menos herramientas. A todos nos puede pasar y es parte normal del ciclo vital de las personas, sobre todo cuando nos vemos expuestos a una serie de estresores psicosociales, el responder a nivel laboral, familiar, el grupo de pares, pareja, en situaciones estresantes, que sé yo, pérdida del trabajo, ahora en la pandemia. Yo sé que probablemente muchos de ustedes no lo pasaron bien en el confinamiento, sin ir a clases, sin tener una idea clara de cómo se iban a hacer las clases, debe haber sido una situación bastante difícil para muchos de ustedes. La verdad es que el cuadro clínico de la depresión, la idea es que se soluciona muy fácil con tratamiento farmacológico. De hecho, el tratamiento farmacológico es bastante lento. O sea, en general, la posología de los fármacos implica que por lo menos se demoran en hacer efecto entre 1 a 2 meses, y después los fármacos se mantienen hasta 3 meses después de haber reducido o eliminado la dosis de medicamento. Entonces implica que ustedes tienen, o sea, que el acompañamiento es mucho más complejo y implica
una mayor atención contra enfermedades de salud mental y lamentablemente hay algunos tipos de depresión que son para toda la vida. O sea, que no va a sanar, sino que puede disminuir la gravedad de los síntomas. Y que eso implica un nivel de atención y de cuidado y de adquisición de habilidades para el grupo primario de personas, sea la familia, la pareja, los amigos, mucho mayor que otras enfermedades. Finalmente, como la mayoría, lamentablemente, sobre todo lo que es bulimia y anorexia, tiene una gran correlación y hay una gran prevalencia tanto de trastornos depresivos como de trastornos ansiosos, como lo que nosotros llamaríamos estrés. Lamentablemente correlaciona con todos esos ámbitos muy altos. Lamentablemente, lo que implica que el tema alimentario muchas veces se confunde. O sea, la bulimia es muy fácil confundirla con una depresión, si es que no hay una baja de peso así tan evidente como como los casos más extremos. Lo que hay que tener claro es que, sobre todo a nivel de nutrición, ustedes tienen que, cuando hay una persona que tiene depresión, hay muchos medicamentos, en la actualidad han mejorado bastante, pero cuando yo estudiaba, lo mismo para la esquizofrenia, que producían sobrepeso o una facilidad para el aumento de peso. No que el medicamento produjera sobrepeso, sino que facilitaba el aumento de peso y produce mucho malestar estomacal, lo que implicaba un cambio de dieta bastante profundo en esas personas, no solo por la depresión, sino también para que los tratamientos no lo afectaran en otros aspectos de su vida, que profundizaran sus síntomas depresivos. Y lamentablemente, uno de los primeros elementos de alarma contra que puede producir la depresión es lo que nosotros llamamos baja autoestima. Y la autoestima también es un concepto complejo, no es tanto como lo que la gente dice quererse uno mismo, sino que tiene 3 elementos básicos. La autoimagen, que quiere decir cómo yo me veo, o sea, si yo a cualquiera de ustedes le digo, qué sé yo, veo en la pantalla a Micaela, Micaela, ¿cómo te define? Y la Micaela me dice inteligente, qué sé yo, hábil o capaz. Yo diría que a una persona que tiene autoestima o una autoimagen bastante positiva. Si la Micaela me dice, no, que me siento tonta, torpe, que tengo pocas capacidades, eso implica una autoimagen negativa. De hecho, un tips para cuando hagan sus entrevistas de trabajo, una de las preguntas clásicas que se hace es que se autodefinan, no se echen para abajo, eso no ayuda. O sea, si ustedes se definen con características negativas, va a bajar bastante las posibilidades de que los contraten. En segundo lugar, la autoestima tiene que ver con la autoeficacia. Es decir, con sentirse capaces de lograr el objetivo. O sea, por ejemplo, hay cosas que a lo mejor yo no soy tan bueno, tan capaz, pero creo que si me esfuerzo las puedo lograr. Ahora, si una autoeficacia negativa es creer que haga lo que haga, no voy a mejorar los resultados en un aspecto. Ya mira, justo la Micaela es la jefa de la generación. Yo pensaba que era representante, y así es jefa y hasta otro nivel. Ya. Finalmente, como les dije, tenía 3 elementos la autoestima: la autoimagen, la autoeficacia, el sentirse capaz. Qué sé yo, a mí me pasa mucho en el colegio que hay niños que, como se definen que son malos para la matemática, creen que estudien lo que estudien, nunca van a subir las notas. Y eso es un elemento súper negativo, o sea, y que es un elemento de preocupación. Si yo me defino como malo en la matemática, voy a sentirme súper incapaz, y más allá del esfuerzo que haga, la autoeficacia, el autoconcepto y la autoeficacia bajar. La autoeficacia es el tercer elemento. La autoeficacia es sentirme capaz, y el autoconcepto es cómo me defino, y la autoimagen es cómo me veo. Así como para hacer el Profesor, resumen. Sí, una consulta. En base a la depresión y trastorno alimentario, sí. ¿qué vendría primero, por ejemplo? ¿A una persona puede tener un trastorno alimentario
antes que le dé depresión, por ejemplo, o viene siempre la depresión. Y eso tiende a generar ciertos trastornos. Ya, te voy a dar la respuesta de psicólogo, yo sé que es la respuesta que siempre molesta, depende. Para nada me interesa No, mucho. no, no, pero fuera de broma, a ver, hay un elemento más experiencial y hay un elemento, si yo te contexto tal cual dice el DSM-5, se pueden dar por separado y que Ya, uno sea el efecto de otro. ok. En general, lo que me ha tocado ver con adolescentes, yo no, como trabajo en el colegio o trabajé mucho tiempo en Sename, no he trabajado mucho con adultos, así que en adultos debo marcar cierta ignorancia, pero en adolescente en general, el primer trastorno es la depresión, más que el alimentario. Ahora la Ya, literatura plantea que puede darse primero el alimentario, es decir, la anorexia, la bulimia, que son los más clásicos, y que a partir de la distorsión de la autoimagen, o sea que como no logro bajar el peso que quiero, porque me veo gordo a pesar de que, como dije, yo me unos 83, peso 50 kilos, soy un palillo, pero me sigo viendo gordo, eso claro. traiga aparejado la depresión. Ya. Sí, es que, bueno, yo pensaba en base a mi ignorancia en realidad. Mi punto de vista era que siempre venía la depresión antes que un trastorno alimentario, ya que en base al trastorno alimentario este sí es un problema que viene desde la parte fisiológica, pero sí o sí siempre pasa todo por nuestra mente, digamos, por nuestro Sí. cerebro. Entonces la depresión, la mayoría de las veces, bueno, yo creo que entre un 90 o más del porcentaje de las personas que tienen trastorno alimentario deben tener cierto grado depresivo. Sí, lo que sí, en general, más que la depresión, siendo que la depresión está muy ligada, son trastornos de ansiedad. La ansiedad como proceso está más a la base, en el sentido de la ansiedad, en el concepto más freudiano clásico. A ver, Freud no definía la ansiedad tan psiquiátricamente como lo hacemos ahora, sino que lo Ya, definía desde... Nosotros estamos en una sociedad que no... A ver, Freud, voy a hacer la explicación más corta posible, si tienes preguntas me las vas haciendo. Freud creía que nosotros tengo tiempo, éramos, no se preocupe. que éramos unos animales desgraciados. O sea, básicamente que el ser humano, si a mí me dejaran libre y hacer lo que quisiera, yo asesinaría, violaría, robaría todo lo que pudiera. Ese era el concepto que Freud tenía del ser humano. Y Freud decía que después venían, y hizo todo un libro en relación al tema, venían las reglas sociales. Entonces toda mi parte animal, la que quiere matar, violar, robar y hacer toda la Claro, se destrucción minoriza posible, por la parte social. es el ello. Y la parte social es el Claro, super yo. Y mi parte consciente es el yo, es mi conciencia, lo que ve el mundo. Pero él dice que todo eso inconsciente está por debajo y que eso son al final lo que, si yo no le logro dar como salidas sanas, va a terminar provocándome toda la enfermedad mental. Entonces él decía que nosotros somos seres, en general, hay un, por así decirlo, un continuo que va desde lo ansioso, él le llamaba neurótico, a lo psicótico. O sea, hay personas que cuando tienen problemas, dificultades, que sería casi todo el 90% de los seres humanos, somos ansiosos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo tuviera ganas de ir al baño, me voy a aguantar hasta el final de la clase. Si yo tuviera mi ello desatado, dejo la clase botada y me voy al baño, por ejemplo. Nosotros nos reprimimos constantemente cosas que queremos hacer en pos de las normas sociales. Hay cosas que yo no puedo hacer porque sé que va a tener un costo. Y eso Freud lo llamaba como ansiedad, porque nosotros queremos hacer cosas pero no la podemos hacer. Y ahí está todo el conflicto y él va a explicar todas las enfermedades mentales a partir de eso. El otro, como el otro extremo, el psicótico, las personas que se desarman. Y él dice que son muy extrañas dentro de la sociedad porque en verdad una persona que tiene un problema y se desarma, se larga a llorar o qué sé yo, lamentablemente tiene un ataque psicótico como lo entendemos en la actualidad, que es la pérdida de la conciencia de realidad, son escasas. O sea, la esquizofrenia tiene una baja prevalencia, la demencia tiene baja prevalencia. Entonces, lo que él plantea es que todos nosotros somos ansiosos. Entonces, que el primer síntoma es la ansiedad, porque la ansiedad son las normas sociales que me van ya, afectando y que son las que, por ejemplo, poniéndolo, que son los casos que a mí me ha tocado ver más, chiquillas jóvenes con bulimia o anorexia,
en general son niñas que han insertado tanto el mandamiento social de la delgadez como criterio de belleza, y ellas quieren estar insertas porque creen, la sociedad le ha hecho creer que si yo soy delgado estoy más bella, y si soy más bella voy a tener una mejor vida, que ese imperativo social, esa ansiedad, termina generando todos los otros elementos. Desde una perspectiva más freudiana del psicoanálisis, el primer síntoma para cualquier enfermedad, no solo alimentaria, sino la depresión, la esquizofrenia, va a ser la ansiedad, el cumplir con las normas sociales de alguna manera. Esto sea de manera consciente o inconsciente. Freud, de hecho, dice que casi todo pasa inconscientemente. Mi yo es el que actúa en el día a día, pero todo lo otro va por debajo. Ya, sí, bueno, a ver si me puedo poner un poco en contexto con tanta Sí. información. A ver, tenemos el super yo que sería nuestro entorno psicosociocultural, ¿cierto? Exactamente, las normas Tenemos sociales, para ponerlo claro, con un nombre. tenemos el yo que sería el consciente y el ello que sería nuestro inconsciente. Más que Entonces, inconsciente, no, más que inconsciente es la parte como más animal de nosotros, como el Freud tenía una muy mala impresión de los seres humanos. El inconsciente se produce ya, porque nosotros, a ver, voy a plantearlo así, qué sé yo, voy a ponerme en lo más freudiano, no es Guillermo Fernández explicando a Freud, ya a mí me gusta una chiquilla, la quiero y quiero tener sexo con ella, y Freud diría, nuestro ello quiere violarla, pero yo, ya, Guillermo Fernández, no puede pensar que tengo que violar a una mujer, porque sé claro, que es un delito, entonces cada vez voy desarrollando lo que él llama mecanismos de defensa para ocultar ese pensamiento. No es que yo no lo ya, quiera hacer, sino que lo oculto hasta mí mismo consciente. Yo no pienso que la quiero violar, más allá que lo quiero hacer. Entonces, Freud diría que si yo al final no logro tener relaciones sexuales con esa chiquilla, y eso se me repite como frustración constantemente en el tiempo, eso me va a producir una enfermedad de salud mental. claro. Ah, entiendo. Ya, entonces el yo, digamos, que está yuxtapuesto por una línea muy delgada al ¿Eh? ello, eh, se interpone porque el super yo, digamos, las normas ¿Sí? sociales transcurren dentro de, digamos, de una legalidad psicológica para uno y eso ¿Sí? hace esta barrera que hace que el ello no pueda, digamos, salirse de la jaula. Exactamente. Pero el mismo Freud dice que nosotros buscamos formas, por así decirlo, para que salga, pero salga como la sociedad nos permite hacerlo. A ver, qué sé yo cuando iba en la universidad, ¿qué hacía uno si, no solo si quería tener relaciones sexuales, pero qué hacía uno? Iba a un carrete universitario. Las posibilidades de tener relaciones sexuales en un carrete universitario son bastante más altas que si me quedo en la casa. ¿Se Ya. entiende? O sea, porque eso es socialmente aceptado. O sea, si yo voy a un carrete, me pongo a tomar una cerveza y a lo mejor se hace clic con, en mi caso yo soy heterosexual, con una chiquilla, resulta y tengo una relación, logro satisfacer a mi ello de una forma que la sociedad me lo permite. Entonces el yo siempre tiene que buscar la negociación entre lo que quiere el ello con lo que me permite la sociedad. Y Ya, cuando y no, entonces, sí, que lo había interrumpido. Y entonces, ¿dónde está esta barrera psicológica frente a un trastorno alimentario? Digamos, ¿por qué la mente no crea esta barrera por, y por la depresión? por, ¿por qué no la logra crear? Es porque muchas veces la cantidad de presiones, por así decirlo, bueno, esto lo vivimos todo en la vida diaria, o sea, la cantidad de presión en algún momento el yo no es capaz de negociar todo con, voy a poner un concepto medio marxista, con las condiciones materiales. A lo mejor yo quiero tener un auto, quiero tener un auto último modelo, un departamento, todo, y qué sé yo, no tengo un trabajo que gano muy mal dinero, que apenas me puedo mantener a flote. No logro llegar a mis expectativas con las condiciones materiales que me da la sociedad dentro de los conflictos. Por ejemplo, ese es un elemento. En este caso, las chiquillas normalmente se presionan o sobrepresionan por una, por así decirlo, por un dogma que ellos perciben que existe en la sociedad, las reglas sociales, y que no encuentran las herramientas, sea individuales, ni tampoco tienen el apoyo psicosocial que les permita dar cuenta de este nivel de presiones, y al final eso decanta en la enfermedad
en las enfermedades mentales, desde un punto de vista más psicoanalítico. O sea, mis enfermedades mentales son porque yo no logré satisfacer a mi ello y el ello es pura energía bruta, entonces en algún momento esa energía no liberada va a empezar a dañar al propio cuerpo, sea con Ok, una depresión, qué sé yo, la depresión es más clásica porque la depresión, los seres humanos nos dan muy pocos espacios para expresar nuestras emociones y más las emociones que son calificadas de negativas, cuando toda emoción es natural. Por ejemplo, ¿qué espacios tiene el ser humano para llorar o para manifestar su pena? Qué sé yo, hemos inventado uno con suerte. Que cuando el duelo, cuando alguien fallece, el rito de ir a enterrar a una persona, es uno de los pocos espacios donde yo puedo manifestar mi pena, llorar, botar toda la rabia y pena que tenga por el fallecimiento de esa persona. Pero, qué sé yo, si a mí se me muere un familiar mañana, pensamos que no estamos en pandemia, con suerte en el trabajo me dan una semana para poder tener mi pena y a la semana siguiente tengo que trabajar como si nada. claro, claro. Y eso, si yo no logré Eso se liberar va todo, acumulando, digamos. se va acumulando y eso termina produciendo. O sea, una chiquilla, estoy pensando en una chiquilla joven que lamentablemente no tiene el cuerpo que la sociedad le está exigiendo que tenga, que aparte no tiene un entorno familiar apoyador que le diga que la belleza física no No es tiene la todo. herramienta. Además tiene un grupo de amigas a lo mejor que está muy enfocado en el atractivo físico o el grupo de pares la hace sentir que el atractivo físico lo es todo y no logra bajar de peso, eso tiende a producir lamentablemente elementos ansiosos muy grandes y eso puede manifestarse en una depresión como tú planteas, que sea la base del trastorno alimentario, el trastorno alimentario más puro, pero en general a cualquier trastorno mental tiene un elemento de ansiedad muy alto a la base. Ya, ok. Bueno, muchas gracias, profesor. Hay otras compañeras que tienen Sí, otras consultas. sí, estoy intentando abrir el chat. Ayúdame. Ahora sí, por fin. A ver, profesor, ¿uno puede pasar de un trastorno a otro? En realidad no se habla de pasar de un trastorno a otro instancia, sino de comorbilidad, o sea, tener dos trastornos a la vez. Y lo que se busca, no necesariamente pasa, pero lo que se busca es que cuando se trata de un trastorno, por ejemplo, alimentario, la bulimia, la persona no pase, qué sé yo, sane la bulimia, empiece a subir peso, pero que no le dé presión. Puede pasar, pero la idea es que con un buen tratamiento no pase. Y en general lo que más se da, Ignacio, es que haya dos tratamientos a la vez. La depresión hereditaria, la verdad es que la depresión no es, a ver, si una persona tiene depresión, no, su hijo no va a tener necesariamente depresión, por tanto no es hereditaria propiamente tal, pero sí es una enfermedad que genera mayores niveles de prevalencia, es como ser gemelo, o sea, si yo tuviera, mi hermano fuera gemelo, probablemente yo tendría gemelo, aunque no necesariamente. Uy, y gracias, don Can, sí, nos pasamos un poco en la hora. Camilo, mi correo es guillermo.fernandez@upla.cl. Gracias, Camilo, por la recomendación, voy a buscarlo. Pero desde una perspectiva más posmoderna te dirían que no existe el cerebro femenino porque la idea de feminidad siempre es una construcción social basada en una acción de poder desde la dominancia masculina. Pero igual lo voy a leer porque lo que pasa, ya más desde la epistemología más científica, es que la pretensión de la ciencia en la objetividad es imposible. Pero esa es una discusión un poco más larga, pero eso no quiere decir que no lo vaya a leer. Voy a pegarle una leída a Camilo. Ya, nos pasamos 10 minutos de la clase, así que agradezco la paciencia de todos ustedes. Como les dije, ahora voy a subir al aula el PPT de evaluación
Cualquier duda me la pueden mandar a mi correo, guillermo.fernandez@upla.cl. Y eso, voy a intentar subir el video hoy día. Depende ahí de cuánto se demora en convertirse y subirlo a YouTube. Cualquier pregunta quedo atento. Recuerden que la entrega del trabajo es hasta el 4 de agosto y es solo el punto 1, no son los 3 puntos. Eso. Gracias, Bianca, y nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Ay, sí.